Ok, entonces nos habíamos quedado en las modalidades de las obligaciones. ¿Qué es una modalidad en las obligaciones? Bueno, las obligaciones pueden ser simples, como es una compraventa instantánea, ¿no? Donde yo pago una cantidad y me dan un dinero. Pero también pueden estar sujetas a modalidades. ¿Qué son las modalidades? Pues son situaciones que la ley permite que las convierten en complejas, que las sujetamos o lo hacemos generalmente cuando celebramos contratos de todo tipo, incluyendo los nuevos contratos electrónicos que ahorita pues es lo de hoy, comprar y vender en línea, abrir cuentas bancarias ya casi sin la presencia física, solamente con los datos. Ahorita viene la época del tema de la CURP con datos biométricos. Cada vez va a ser menos lo que se conoció en algún tiempo como la cultura de el cero papel. Yo vengo de la época del papel, ¿no? Donde decían incluso papelito habla, ¿no? Era la frase que se utilizaba. Perdón. Ahora va a ser pantallazo o documento digital habla. Todos los documentos pues tienen un metadato, que el metadato es la información que los respalda. Ahorita, por ejemplo, este video tiene un registro de dónde proviene, cuándo se transmitió. Cuando yo subo este video a la plataforma, pues va con todo y el metadato. Un perito lo puede bajar, incluso checar desde dónde se transmitió, en qué fecha. Quién es el titular de la cuenta y todos los datos que pueden ser objeto en un juicio de una pericia. Pues para atribuir derechos y obligaciones a las partes, ¿no? Los contratos finalmente pues son fuente de obligaciones, como lo sabemos que a veces los obligados pues se niegan a cumplir y entonces es cuando entramos nosotros. Pero bueno, vamos a nuestras obligaciones condicionales. Los vamos a encontrar a partir del artículo 1938. Este curso lo hemos ido dando, pues dándole una peinadita al Código Civil para tener y recordar esas figuras que, pues que todos debemos de tener en mente. Si no aprendemos los artículos de memoria, eso es innecesario, pero sí saber a qué se refiere cada figura jurídica. Vamos a ver primero las llamadas obligaciones condicionales. El artículo 1938, en el título segundo de las modalidades de las obligaciones, establece que una obligación es condicional cuando su existencia o su resolución dependen de un acontecimiento futuro de realización incierta. Artículo 1938. Vamos a representarlo en nuestro pizarrón Word. Permítanme un segundo, voy a compartir. Para explicar, todos las conocemos, las hemos celebrado, pero tenemos que identificarlas así porque pues nosotros vamos a argumentar si se cumplió o no se cumplió en tiempo, dependiendo a qué parte nos toque representar. Entonces tenemos aquí, a ver, déjenme ver si se ve. Vamos a ver, permítanme un segundo, se tiene que ver nuestro pizarrón Word. A ver, vamos a ver. Ahí está. Entonces tenemos la primera obligación, primero para establecer que es una obligación condicional. Vamos a establecer lo que es una condición. Pues los que gusten anotarlo, después con calmita les mando, cuando suba el programa, pues lo van anotando. Los que van empezando a manera de clase. Como se daban las clases tradicionales, ¿no? El maestro dictaba y uno anotaba. Por eso se tardaban los cuatrimestres o semestres, ¿no? Era todo un semestre para la materia de obligaciones. Porque el maestro llegaba y decía, condición, anoten, ¿no? Entonces ahora pues ya no se hace así, pero ustedes sí deben de seguir anotando para que se guarden la memoria, sobre todo los que, repito, pues están empezando su carrera. Una condición es un acontecimiento futuro de realización incierta
dice el artículo, del cual depende que la obligación nazca o se resuelva. Resolver, para el lenguaje del Código Civil, es extinguir, es terminar, es dar por terminado. Eso es resolver. Entonces tenemos dos tipos de condiciones. Primero debemos de entender que es un acontecimiento futuro de realización incierta, es decir, puede darse o puede no darse. Y no depende, pues, de la voluntad de quien establece esa condición, porque entonces, pues sería ilógico, ¿verdad? Que yo pusiera una condición únicamente a mi voluntad, pues sería prácticamente como negar el contrato. Pero todo eso lo regula. Ahorita vamos a poner ejemplos, ¿no? Precisamente derivado de un contrato. El artículo en comento que mencionábamos dice, la obligación es condicional cuando su existencia o resolución. Es decir, mientras no se cumpla la condición establecida, y se trata de una condición suspensiva, así se llama, condición suspensiva, es un acontecimiento futuro de realización incierta, del cual depende que la obligación nazca o se cree o tenga fuerza jurídica. Es decir, que mientras la condición no se dé, la obligación está en suspenso, no tiene fuerza jurídica, no se puede hacer cumplir. En este ejemplo, pues no cabría la muerte porque la muerte es de realización cierta. Todos sabemos como seres humanos que vamos a morir, lo que no sabemos es cuándo. Por lo tanto, el testamento, pues no es una obligación simple, es una obligación compleja, pero sí nos sirve para explicar lo que es la suspensividad. Un testamento no vale hasta que la persona muere o la condición se cumple, que es la muerte, ¿no? Pero en estricto sentido, repito, no es una condición porque la condición es de realización incierta. Voy a poner un ejemplo con ejemplos muy burdos y después ya ustedes en un contrato los podrán identificar. Vamos a pensar en un contrato de arrendamiento, ¿no? Yo compro un terreno, pero no quiero que el terreno esté solo porque ya ven lo que pasa con los invasores. Y encuentro por ahí unas personas que les digo, ustedes no tienen casa, bueno, los voy a dejar que vivan en este terreno. O sea, les voy a construir un cuartito de lámina para que me lo cuiden, para que no me vayan a invadir. Es más, vamos a hacer un comodato. Más adelante vamos a ver lo que son los contratos. El comodato es un préstamo gratuito de uso. No te voy a cobrar nada, tú vas a vivir ahí gratis con tu familia, pero con la condición de que en el momento que yo o que ese terreno se vaya a construir, o que, por poner un ejemplo, ¿no? Que me regresen mi dinero del Infonavit, lo cual ya nunca va a ocurrir, ¿no? O que me hagan ese préstamo, o que me den ese crédito que yo necesito para construir, en ese momento se termina el comodato y me regresas, o se salen tú y tu familia de ahí. Es una condición incierta porque yo no sé si me van a dar el préstamo, yo no sé si me van a, cuándo voy, si voy a tener el dinero o no lo voy a tener, o incluso no sé ni cuándo, ¿no? El acontecimiento entonces es futuro e incierto y hace que esas personas puedan estar ahí porque la obligación de la que estamos hablando es la obligación de la entrega o devolución de la posesión de ese inmueble. La obligación de devolver el inmueble o de reintegrarlo, sí, es suspensiva. Vamos a poner otro ejemplo. Déjenme tomar mi goma. Yo no puedo exigirlo hasta que no se dé la condición. Déjenme tomar otra pluma. Acontecimiento futuro de realización incierta del cual dependa que nazca la obligación. Pues siempre nos ponían en la escuela estos ejemplos, ¿verdad? Pero bueno, digo, no son muy jurídicos, pero es para empezar a entenderlo.
Si terminas tu carrera, yo le digo a mi hija, ¿verdad? Si terminas tu carrera, te compro un auto. O si terminas tu carrera, te pago la maestría. No estoy obligado porque la ley me dice que nada más hasta la carrera, darle un arte, oficio o profesión. Pero yo le estoy poniendo una condición, me estoy obligando, ¿verdad? Le estoy diciendo cuando tú estudies, si empiezas tu maestría, yo te la pago. Esa obligación está suspendida porque yo no sé si vaya a terminar la carrera. Eso no lo sabemos. Es incierto. Pero cuando ella termine la carrera, entonces ya puede exigirme la obligación de que yo le pague la maestría, porque ese acontecimiento futuro ya se dio. ¿Qué es lo que se dio? Pues la condición, que estaba en suspenso y que ya se cumplió. Condición, ahora vámonos a un ejemplo ya con un contrato, el llamado contrato de esperanza. En el contrato de esperanza, tú pactas con una persona, es un contrato agrícola básicamente, con una persona que tiene tierras o parcelas. Y haces un contrato donde tú le proporcionas probablemente la tierra o haces una inversión o le compras su cosecha y se la vas a comprar, vamos a suponer que es limón, ¿no? A peso el kilo de limón, con la condición de que esa cosecha se logre. Esa es la condición. Y ahorita como están los climas, pues no sabemos si se vaya a lograr o no, porque ya ven que las lluvias pueden echar a perder una cosecha. Por eso el precio es tan bajo, porque hay un riesgo. Es un contrato, pues aleatorio, donde hay un riesgo que lo asume el comprador, porque el comprador va a adelantar el pago. Le va a decir más o menos cuántos kilos o toneladas de limones salen de aquí. Bueno, pues te voy a adelantar 100,000 pesos por el pago de ese adelantado de ese producto. A peso el kilo. Sí, entonces la obligación de entregármelo va a ser hasta que la cosecha se dé. Y aquí hay muchas modalidades que se pueden hacer. Puedo decirle, bueno, te voy a dar 50,000 de anticipo, porque acuérdense que hay unas cláusulas que se llaman dispositivas. No hay nada que me obligue a pactar como lo estoy haciendo, ¿no? De común acuerdo, como yo quiera, como me convenga. Te voy a adelantar 50,000 pesos para que compres los fertilizantes y siembres. Y al darse la cosecha, al tú levantar la cosecha, entonces tendrás la obligación de venderme. Esa es la condición. No tienes obligación de venderme hasta que no se levante la cosecha. Y ese acontecimiento es futuro, de realización incierta, porque, repito, si no se da, pues el que adquirió el riesgo, pues pierde los 50,000 pesos. Todo eso se pacta en el clausulado de un contrato. Ahora, esa es la condición suspensiva, el contrato no nace hasta que se cumple la condición. Ahora vamos con la condición llamada resolutiva o también llamada extintiva. La condición extintiva es un acontecimiento futuro de realización incierta, del cual depende en la obligación se resuelva. ¿Qué quiere decir se resuelva? Quiere decir que se extinga. Por eso se llama condición extintiva. Y poníamos ya algunos ejemplos, ¿no? O sea, yo te rento este vehículo, este auto, te lo rento hasta que encuentre trabajo. Cuando encuentre trabajo, se acaba el contrato porque tú lo vas a usar para Uber o te lo vas a llevar de taxi. Trabájalo mientras yo no encuentro trabajo. Y ahí vamos, ¿va? Tú eres el chofer, yo te pago una cantidad, etcétera, ¿no? Contrato de prestación de servicios mediante renta de un vehículo. Cuando yo encuentre trabajo, se acabó el contrato de arrendamiento de vehículo.
y me regresas mi coche porque yo necesito el vehículo para ir a trabajar. No hay un plazo, no sabemos cuándo, puede ser mañana, pasado. La condición es que yo encuentre trabajo. En cuanto yo encuentre trabajo, me lo tienes que regresar. Es decir, el contrato se extingue, se resuelve, se acaba. Pero el acontecimiento es de realización incierta, porque no sé incluso si vaya a encontrar trabajo o no vaya a encontrar. Ustedes después ya de esto, yo les voy a subir algunos contratos y ahí van a buscar condiciones suspensivas o extintivas, que sí las hay. Ahorita que acabemos la clase, pues voy a abrir un contrato y hacemos el ejercicio ya en un contrato. Cuando se vienen las demandas, entonces tú vas a decir es que la condición todavía no se ha cumplido. Por lo tanto, no me puede exigir la celebración del contrato o el nacimiento, porque aunque hay una obligación, al no darse la condición, todavía no me la puede exigir. Por eso una excepción dilatorio perentoria, que cuando vimos las excepciones perentorias en juicio oral, civil y familiar, vimos que era litispendencia, conexidad. Pero hay una que se llama falta de cumplimiento del plazo o condición. Cuando te demandan desde la audiencia preliminar, en la primera etapa de la audiencia preliminar, que es la depuración del proceso, tú puedes alegar que no se ha cumplido la condición del contrato y que por lo tanto entonces el juicio no tiene caso, no tiene objeto. Y esa es una excepción de previo y especial pronunciamiento. Porque de la simple lectura del contrato el juez advertirá, efectivamente, aquí hay una condición. Y se desprende de la demanda que no se ha acreditado la condición. Porque el promovente que demanda la celebración del contrato no acreditó estar al corriente de los pagos, o no acreditó haber acabado la carrera, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que estamos poniendo. O alguien que te va a demandar la rescisión del contrato y te dice, devuélvame mi casa. Espérame, hay un contrato donde tú me dijiste que hasta que encontraras trabajo. Y tú en esta demanda no estás comprobando que ya tienes trabajo. Por lo tanto, no se ha cumplido la condición que resuelve, termina o extingue con la obligación. Entonces, ténganlo en cuenta, repito, no es tanto que tengas que decir estas cosas en frente del juez y aprendértelas de memoria. Estas cosas son, pues, matemática de análisis, ¿no? Te sirven para analizar las figuras y poder argumentar cuando se dio o no se dio una condición, porque de ello va a depender el nacimiento o no de una obligación. Vámonos a nuestro cuadro eterno de los elementos de existencia y validez. Aplicando un ejemplo, pues no tanto contractual, sino un ejemplo procesal, ¿no? Vámonos a los requisitos de forma de una audiencia. Yo puedo representar a una persona en una audiencia y asistirla jurídicamente. Mi contrato, mi obligación de asistirla, poderla representar. Bueno, es que una cosa es la representación y otra es la asistencia. Vamos a hablar de la representación, ¿no? Para representar a una persona en una audiencia, la condición es que me otorgue un poder. Porque sin el poder yo no puedo intervenir a su nombre y representación. Y faltaría un elemento de existencia. Si yo llego a la audiencia y me dicen, ¿dónde está el actor? ¿Dónde está el demandado? No, pues no está, pero mire, me dijo que yo podía. Sí, ¿y dónde está su poder? La condición para que yo lo represente en esa audiencia, señor cliente, es que vayamos al notario y usted me apodere. Mañana tengo una cita con una abogada, con Angie, que también es de aquí del grupo, que me va a apoyar en un trámite para una amiga muy querida. Mañana nos vamos a ver para la firma de mi escrito, por eso les decía que no sé si me vaya a dar tiempo de estar mañana en clase. Pero ella, por ejemplo, ahorita nos pusimos de acuerdo y me dice, mañana necesito que me traigan estos documentos. Para que yo pueda presentar este escrito, la condición es que ustedes me traigan el acta de nacimiento, la copia certificada.
Entonces, si yo mañana llego sin esos documentos, me va a decir, pues es que era un acontecimiento incierto, sí, pero pues eso ustedes debieron de haber cumplido. Yo no puedo presentar, es que presénteme el escrito. No, no puedo, yo les puse una condición, que me trajeran esos documentos. Mi obligación de iniciar el trámite no inicia porque no puedo, porque no me van a votar la promoción. Condición suspensiva. No va a iniciar ese juicio hasta que usted no me entregue ese poder. Vámonos a la audiencia. Ahora el abogado asesor, el que se presenta en la audiencia. La condición para que yo pueda representar a alguien o asistirlo en una audiencia es que yo tenga cédula. Acontecimiento de realización incierta que se acredita cuando la presento. Aquí está mi cédula, soy abogado. Suponiendo que cometiera yo un delito o que en la misma audiencia se demostrara que yo no sé, que no soy, que no conozco, que no soy órgano técnico, pues no se da la condición. La condición que marca la ley, porque la ley también es fuente de obligación. Y la ley dice que para poder estar en un juicio oral, tengo que tener los conocimientos técnicos, además de la cédula. La cédula la tengo, pero los conocimientos, quién sabe, eso es hasta que se lleve a cabo la audiencia. Y si yo no tengo los conocimientos técnicos, pues no se cumple la condición que marca la ley y me van a sacar de la audiencia. Y luego viene el tema de, y le podré cobrar, si no le he cobrado a la persona, a mi cliente, ¿le podré cobrar? Pues no, porque mi cliente me va a decir, oiga, ¿cómo le voy a pagar si usted no sabe nada? Lo acaban de correr de la audiencia. Me va a tener que representar el defensor de oficio, usted no sabe. La condición con la cual yo lo contraté, incluso hasta si no hay contrato, pues es lógica, si yo lo contrato a usted como abogado, la condición es que usted sepa defender, que sepa por lo menos llevar una audiencia. Eso es una condición lógica cuando uno contrata a un abogado, ¿no? Lo cierto es que no, casi nunca se hace contrato, siempre es oral o verbal. Miren este ejemplo, para poner un poquito de videos y que la clase no sea tan densa. Entendido. Vamos a ver este ejemplo. El dispositivo Bluetooth se ha conectado exitosamente. Señoría, comparece ante usted el maestro Abraham Octavio Contreras, defensor particular del acusado, datos ya proporcionados a la área administrativa, así como mi domicilio es Cuantos. Bien, ¿cuenta usted por su cédula de licenciado en Derecho? Así es. ¿Me la puede proporcionar, por favor? Yo le traigo el código superior. Bien, es una distintiva en que pueda intervenir. Cuente con la calidad de licenciado en Derecho, tal como lo establece la Ley Nacional de la materia. Ahí está. La condición, cuando esta audiencia empezó, había un acontecimiento futuro de realización incierta, del cual depende la obligación y el derecho de estar en esa audiencia. Y esa condición no viene de un contrato, viene de la ley, pero la ley también es fuente de obligaciones. Y la ley no dice cédula de maestría, no dice doctorado. Ustedes chequen el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y dice licenciado en Derecho. Si yo llego con mi cédula de maestría y de doctorado, me aplican un criterio gramatical. ¿Por qué? Por seguridad del cliente. ¿Y por qué ocurre esto? A mí ya me ocurrió una vez, llevaba la de maestría y no me la aceptaron. Y en ese momento, con equivalencia funcional, tuve que, con mi celular, meterme a la página de profesiones y bajar mi registro de licenciado en Derecho. Y le argumenté al juez, ¿verdad? Le dije, señoría, si bien es cierto que por un descuido y de manera tranquila, ¿no? De esta parte, pues no traigo la cédula, pero en este momento le acredito a usted con constancia que acabo de bajar de la página de profesiones, que incluso la tengo aquí en mi celular, bajo el principio de equivalencia funcional y neutralidad tecnológica que marca el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y que ya he platicado en otros temas, ya lo hemos comentado, que los documentos digitales valen igual que los escritos,
le pido a usted que me permita comparecer. Y en esa ocasión el juez le dijo al secretario, verifique por favor en el sistema de la plataforma de profesiones que realmente el abogado sea licenciado en Derecho. Se portó bien, ¿no? Y digo, lo debe de hacer, artículo 17, evitarse formalismos y buscar la solución. Si yo le estuviera diciendo una mentira, estaría en falsedad y en un delito. ¿Por qué te piden la de licenciado en Derecho? Pues porque puede haber un contador que estudie la maestría en juicios orales, pero no es licenciado en Derecho, solo tiene la maestría. Y eso sería tan grave como la gente que se opera con un cirujano plástico que no es doctor, solamente estudió una maestría en cirugía plástica y entonces por eso la gente se muere. Porque lo primero, para que te metan mano en el cuerpo y te agujeren y te metan y te saquen grasa, tiene que ser un médico que sepa los riesgos que esto conlleva. Igual en el derecho, que está de por medio la libertad o la integridad o la patria potestad o el patrimonio de una persona, pues tiene que ser alguien que haya estudiado la licenciatura en derecho, que implica pues una seriedad y conceptos de varios tipos, penales, civiles, que me garanticen la integridad del conocimiento. No es por menospreciar a quienes tengan otra carrera, pero en una maestría no voy a obtener toda la formación necesaria para representar a alguien. Y se puede, la Secretaría de Educación Pública, si tú eres contador, puedes estudiar la maestría en Derecho o el doctorado en juicios orales, pero no vas a tener las bases. Por eso la ley, y así lo argumentan los jueces, te exige licenciado en Derecho, punto. Y es lo que está pasando aquí. Condición sin la cual se termina, pues la obligación, primero la tuya de estar ahí, la de tu cliente de pagar. Y la otra condición es un acontecimiento futuro de realización, también incierta si sabes o no sabes. Porque el juez tiene la obligación de permitirte que representes a la persona si eres licenciado en Derecho. Pero si en segundo término, a pesar de que eres licenciado, no sabes, te van a sacar. Porque no se da la condición de que conozcas, ¿no? De lo que marca la ley, una defensa técnica. En este sentido, en caso de no contar en este momento con ella, la cédula de maestría que presenta no es idónea para efecto de garantizar una defensa adecuada al acusado, aun cuando advierto que requiere maestría en juicios orales y sistema acusatorio. Lo cierto es que la ley exige la acreditación con el título o en su caso con la cédula de licenciado en Derecho. Es por ello que me solicito en este momento, me refiero a si encontraría posibilidad de exhibirla en esta ¿Sabía? Sí, en realidad, si me pudiera permitir un respecto de 5 minutos, pudiera traer la cédula de licenciado en Derecho. Sin falta por acto, señoría, que en diversos distritos judiciales, evidentemente, respeto la postura de este órgano jurisdiccional. Pues ahí el abogado trata de argumentar y dice que en otros lados sí me la aceptan, pues sí, pero aquí no. Y como respaldo, pues tiene a la ley, ¿no? Porque la ley es clara y la ley dice eso. Miren esto. Audiencia también oral. No. Gracias. A virtud de ello, en esta audiencia, precisamente las partes informan que en términos del artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las determinaciones que lleve a cabo en esta sala de audiencia las tendré por notificadas en la misma, las que emerjan van a ser notificadas a través de los medios que con antelación se sirvieron señalar a la auxiliar de sala. La Fiscalía en la audiencia inmediata anterior ha efectuado la solicitud de vinculación al proceso. La defensa nos ha solicitado precisamente esta temporalidad para la producción de prueba, razón por la cual, conforme lo disponen los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me permito precisamente dar el uso de la voz hacia la licenciada Molina, por favor, para que nos haga favor de indicar qué medios probatorios o datos de prueba han sido aportados en descargo del señor Ulises Daniel Arista Carrera, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, los elementos convictivos solamente, se hacen valer. Lo único que voy a solicitar,
en sí, los elementos probatorios favorece ninguno, puesto que la imputación es a su favor. Lo único que quisiera pedir en Pero la imputación, perdón, ¿sabe qué? Si voy a decretar un breve receso, voy a solicitar que también se constituya el defensor público federal, porque si no estoy observando una defensa adecuada respecto de la licenciada Molina para conforme el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Y con una sola palabra se dio cuenta la juez que la abogada no sabe. No puede existir una imputación a su favor. Una imputación es una atribución de un hecho delictivo. ¿Cómo va a ser a su favor? Con eso fue suficiente para que la juez demuestre que no está dada la condición, y la condición es que la defensa sea técnica. Sí tiene una cédula, pero no sabe. Y entonces eso violentaría los derechos humanos de la persona procesada. Por lo tanto, pues se suspende el derecho de esa persona, se termina, se resuelve a estar en esa audiencia. Y desde luego, las obligaciones como el pago de honorarios, algunas otras pues quedarán resueltas o terminadas. Por eso dice el artículo 1939. La condición es suspensiva cuando su cumplimiento depende de la existencia de la obligación. Entonces, una condición suspende un contrato o una situación de derecho. Es suspensiva porque no nace la obligación hasta que se dé la condición. En 1940 habla de las condiciones resolutorias. Cuando se cumpla la condición, la obligación se termina, se resuelve. En tanto que la condición no se cumpla, y vienen algunas otras reglas que ya ustedes deben de leer, voy a mencionar las más importantes, ¿no? Cuando una condición no se cumpla, pues no hay ni la obligación de terminar, ni dar por iniciado un contrato. Condiciones imposibles, pues se tendrán por anulada la obligación, ¿no? Por ejemplo, la condición: te voy a pagar 10,000 pesos si dejas de respirar 2 horas. Pues eso es imposible. Si me das un pedazo de la luna, te voy a rentar mi casa. Eso pues no anula la obligación. Además sería una cuestión, como dicen en los juzgados, ¿no? Sería una cuestión que ya rayaría en lo ridículo, ¿no? Improcedente. La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta, y todo esto existe porque la gente no sabe de derecho, ¿no? Te voy a dar una cantidad de dinero si dejas de comer un mes, ¿no? Eso sería hasta delictivo y atentatorio, ¿no? Ahora, acuérdense que hay imposibilidad jurídica, ¿no? Esto pondría en breve, hoy día ya no existen los famosos contratos de exclusividad en Televisa, aunque no son muy legales. ¿Por qué? Porque el prohibirte trabajar en otra empresa, o que no te dediques, un contrato que, por ejemplo, estableciera la obligación de que ya nunca puedas trabajar en nada si trabajas ahí. Es una condición de no hacer, de no trabajar. Es imposible desde el punto de vista jurídico, porque la libertad pues es un valor que emana de la Constitución y del artículo 5º, 123, la libertad de trabajo. A lo mejor por un tiempo, si puedes firmar un contrato durante un tiempo, pues vas a trabajar para una empresa de manera exclusiva y te comprometes a no prestar tus servicios por seguridad de la empresa en otra empresa. Pero el comprometerte de por vida no volver a trabajar, no hacer algo, yo por ejemplo un contrato de no volver a enseñar, eso sería inconstitucional. Por lo tanto es imposible desde el punto de vista jurídico y se tiene por no puesta, dice la ley. Ahora vamos a ver las obligaciones a plazo. Otro tipo de obligación compleja es la obligación, ya vimos la condición, ahora vamos a ver qué son las obligaciones complejas a plazo. Y luego las más complejas, que pueden ser a plazo y condición, pueden llevar como la torta cubana de todo. Un plazo es un acontecimiento futuro de realización siempre cierta.
Lo único cierto que hay en la vida, pues es el tiempo. Mientras el mundo siga girando y no se acabe el planeta, pues el tiempo va a llegar. Lo único cierto que tenemos es que mañana, bueno, dejando de lado los riesgos cosmológicos o ahorita con las catástrofes naturales, cualquiera me podría decir, es que maestro, eso ya ni siquiera es seguro, ¿no? Pero hablando jurídicamente, dice el refrán, no hay plazo que no se cumpla. Debemos de distinguir entre plazos y términos. Creo que ya lo había dicho, pero lo vuelvo a decir. Un plazo es un número de días para la realización de algún acto. Un término es el día cierto en que concluye el plazo. Por ejemplo, tienes 9 días para contestar la demanda familiar. 9 días. Entonces, son días hábiles. Contando a partir de hoy, contaríamos 9. A partir de hoy estamos a 7. Empezaríamos a contar mañana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 21 de julio sería el término de ese plazo. Para que no confundan plazos con términos. Todos los plazos tienen un término. El término es la conclusión del plazo. El plazo es el número de días para realizar un acto y el término, o pueden ser horas también. Y el término es la conclusión de ese plazo. Nosotros cuando nos dicen tienes 9 días para contestar, ese es el plazo y tenemos que sacar el término y decir, se me vence el 21. Pero para efectos de lo que estamos estudiando, no quise dejar esto, ¿verdad? Pero generalmente, bueno, aquí la ley le llama plazos. Pero también pueden ser términos, ¿verdad? Plazos o términos, dependiendo de cómo esté en el contrato. Es un acontecimiento futuro de realización cierta. La sabiduría popular dice, no hay plazo que no se cumpla. Los plazos siempre se cumplen. ¿Por qué? Porque el tiempo siempre llega. Entonces, una obligación puede ser sujeta a un plazo suspensivo o a un plazo extintivo, también llamado resolutivo. Resolutivo y extintivo es lo mismo. Te voy a rentar mi casa en un año. Ahorita no, porque ahorita la estoy ocupando yo. Vamos a hacer un contrato de promesa de arrendamiento o promesa de compra-venta y te la voy a vender en un año. Ese es el plazo. Y ese año va a llegar. ¿Por qué? Pues porque no hay plazo que no se cumpla, ¿verdad? El tiempo es lo único que llega. Yo no sé si ellos vayan a llegar vivos, ¿verdad? Pero si no llegan ellos, pues llegará su sucesión y su sucesión tendrá que cumplir como lo vimos cuando vimos sucesión. En un año te vendo la casa, vamos a hacer un contrato de promesa. Al término de ese año tú me tienes que vender la casa, estás obligado. Te voy a demandar a los 6 meses para que me la vendas. No se puede. ¿Por qué? Porque todavía no se ha cumplido el plazo. El contrato todavía no nace, no existe. Entonces hay que tener cuidado con la cláusula porque hay que ponerle te voy a rentar la casa hasta dentro de un año. Que es distinto a celebrar un arrendamiento y ponerle este arrendamiento será por un año. ¿Qué quiere decir? Que el arrendamiento surge en ese momento. Y que el plazo para que el arrendamiento termine será un año. En un año se acaba y me regresas la casa. Entonces ahí el plazo o término sería resolutorio o extintivo. Te rento la casa por un año. Acabando el año se termina el contrato. Y el término suspensivo es hasta dentro de un año te rento la casa. Ahorita no. Ahorita no puedo porque la estoy ocupando o porque la tiene otro familiar o porque la tiene otro inquilino. Pero el contrato se acaba en un año y en un año me comprometo a rentártela a ti. Vamos a hacer un contrato de promesa de arrendamiento. Entonces hay que tener en cuenta eso también, porque luego ya vienen las obligaciones todavía más complejas, ¿no? Que tienen condición y término.
te rento mi casa o te vendo mi casa, si en un año no me mandan a trabajar a Canadá. Esta tiene plazo y tiene condición. Es un plazo y una condición suspensiva, porque yo le estoy diciendo, yo te voy a vender, me comprometo a venderte, siempre y cuando en un año, ¿sí?, me manden a Canadá. Canadá, si me mandan a Canadá o no, eso es una condición incierta, no tengo la seguridad. El año, pues sí es cierto, pero se tienen que dar las dos. Que en un año o en menos de un año me manden a Canadá. Porque si me mandan a Canadá en 2 años, pues ya no procede, porque el plazo era de 1 año, no de 2. Entonces, primero se tiene que dar el plazo y luego la condición en el mismo esquema de esa obligación. Vas a trabajar conmigo, contratos de tiempo, de temporada que le llaman. Te voy a contratar por temporada. Te voy a contratar para la Navidad, ¿sí?, para el periodo navideño. En diciembre te contrato por 3 meses. Te contrato diciembre, bueno, noviembre, diciembre y enero. Ah, bueno, entonces ese acontecimiento sujeto, ¿verdad? Y vamos a agregarle una condición. Con la condición de que me presentes tu certificado de prepa. Que me estás diciendo que terminas tu prepa en este año. Bueno, yo no te puedo contratar si no tienes preparatoria. Un requisito, ser la preparatoria o la secundaria, lo que estén pidiendo ahí. Entonces te voy a esperar, todavía faltan de aquí a diciembre, faltan varios meses. Para yo contratarte, me comprometo a contratarte en Navidad, en noviembre del 2025, ya ese es un término, eso se va a llegar. Pero con la condición de que en noviembre del 2025 me traigas tu certificado de preparatoria concluida. Si me traes tu certificado de prepa en diciembre, ya no procede. Si me lo traes en enero, ya no procede. Es en noviembre y con certificado. Porque aunque vengas en noviembre, si no traes tu certificado, tampoco te voy a contratar. Entonces te estoy poniendo una condición y te estoy dando un término. En este caso suspensivo, porque de ahí va a depender que nazca el contrato, que tenga fuerza. Si no se cumple el plazo, si tú llegas ahorita y dices, contrátame, no, espérame, pues yo te dije hasta diciembre, ahorita no te necesito. Entonces, por eso es, repito, no para que se aprendan de memoria esto, pero sí que sepan, y ahorita vamos a los contratos, ¿no? Dice el artículo 1953. Una obligación a plazo es aquella para la cual se ha señalado un día cierto. Entiéndese por día cierto aquel que necesariamente ha de llegar. En este caso, la ley no distingue entre términos y plazos. Nosotros sí. ¿Por qué? Porque todos los plazos tienen un término, que es un día cierto cuando concluye el plazo. Si no hay certeza de si el día llegará o no llegará, entonces no es un término, es una condición. El día que dejes de andar de borracho, te doy tu herencia, o te doy dinero, o te mantengo, pues esa es una condición, ¿no? No es un plazo. Te doy 3 meses para que te rehabilites y no te saco de la casa. Ah, bueno, ahí sí hay una condición y un plazo. Y entonces, si no cumples con esa condición, se termina mi obligación de darte casa y apoyo económico o alimentos, si es que eres un mayor de edad al cual ya no tengo que darle por ley. Los plazos siempre son a favor de los deudores, se presumen a favor, a menos que lo hayan pactado en un contrato distinto. Ahora sí, vámonos a los ejemplos, vamos a abrir un contrato.
para que ustedes revisen cómo, pues en los contratos hay de todo, chile, mole y pozole. Y ustedes como abogados, pues van a analizar un contrato para ver si se cumplieron o no las condiciones, los plazos. A ver, vamos a abrir este contrato de prestación de servicios profesionales que celebran Llantas y Servicios J.A., representada por Juan Munguía y el señor Telles, ¿no? Que, bueno, el profesionista es una prestación de servicios profesionales que se presta, que un profesionista le presta a un cliente bajo las siguientes declaraciones. El profesionista es soltero, el cliente es una sociedad, tiene su domicilio en tal y cual lugar. Objeto de este contrato. El profesionista proporcionará sus servicios profesionales al cliente en el Jardín de Niños Miguel Ángel de Quevedo, donde se desempeñará como directora académica. Es un jardín de niños privado. Están contratando a la directora. El horario sobre el cual prestará sus servicios es de 9 a 6 de la tarde. Entonces aquí tenemos un plazo durante el cual la profesionista o la directora va a tener la obligación de estar en el jardín de niños desempeñando las funciones para las cuales fue contratada. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, ella tiene la obligación de encontrarse de lunes a viernes a disposición del patrón en el lugar de trabajo, que es el kinder. ¿Qué pasa a las 6 de la tarde? A las 6:01, el término se extingue, es un término extintivo, es decir, yo a las 6:30 pues ya no, digo, en la práctica sabemos que la gente se queda más tiempo y todo, pero eso es voluntario, ¿no? A la hora de un juicio, la gente que se quedaba más tiempo te demanda pago de horas extras si se quedó más tiempo, ya no te la perdono. Porque tu obligación es a las 9. Antes de las 9 no hay obligación de que yo esté ahí. De 9 a 6 y a las 6, adiós Nicanor, me voy, ¿no? Mi contrato empieza a las 9, ahí nace mi contrato diario y termina a las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde ya soy libre de salirme, irme a mi casa o a donde sea. La obligación por ese día de trabajo se extingue, por ese día. Sin embargo, el contrato tiene una vigencia por un año o por lo que marque la ley. Pagos al profesionista. A ver, ahora sí quiero escucharlos a ustedes para que me expliquen dónde está el término y dónde está la condición, porque esta cláusula tiene las dos cosas. Escuchen bien. Lugar y forma de pago de la contraprestación. El cliente, o sea, el dueño de la escuela, le pagará a la profesionista, o sea, a la directora, por concepto de honorarios la cantidad que se indica en el anexo A del presente contrato, más el IVA correspondiente en el domicilio señalado por el cliente en el capítulo de declaraciones. Los días 15 y último de cada mes, previa presentación 2 días antes de la factura o recibo de honorarios correspondientes, la cual deberá cumplir con todos los requisitos fiscales y legales que las leyes y el cliente le determinen. Está diciendo, tú directora que te voy a contratar, te voy a pagar por quincena, los días 15 y último día del mes. Pero tú me tienes que presentar antes tu recibo de honorarios, porque te estoy contratando por honorarios. Es un contrato civil, lo cual no procede porque, bueno, ya tenemos aquí a nuestro amigo que es el laboralista. Aquí ya se está hablando de un contrato laboral, pero bueno, lo quieren hacer pasar como civil. Ya hay un horario, hay una subordinación. Esto en un pleito jurídico se podría convertir en laboral. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora sí les pregunto a ustedes, a ver, explíquenme en esta cláusula dónde está el término y dónde está la condición, por favor. A ver, ¿quién dijo yo? No, que se equivoquen, yo no lo regaño. Adelante.
El término sería en el lugar y la forma de pago. Y la condición es la del profesionista, que en este caso tiene que emitir la factura con los requisitos legales correspondientes, sino de lo contrario no cumple con esa condición, pues no se le hará el término que está estableciendo, en este caso quien la va a contratar, en la forma y en el lugar de pago. Ahí está, Laurita. Excelente, doctora Laurita. Gracias. Entonces, la abogada Laurita, cuando la directora llegue a pelear y a pedir su pago el día 27, le vamos a decir, no, espérame, el contrato dice que el término es el último de cada mes. Y este mes no es febrero, este mes trae 31 días. Hoy es 28. Todavía no se llega el fin de mes. Pero además, ¿qué crees? La condición para que yo te pague es que 2 días antes de que yo te pague, o sea, el día 29, tú me debiste de haber traído tu factura o tu recibo para yo poderlo meter a la nómina. Porque si no me lo traes en 2 días, yo ya no lo puedo meter a contabilidad por mis procesos y lo que gustes y mandes. Entonces te voy a pagar hasta el otro mes. Y eso está aquí en el contrato. Ahorita falta un día y me traes la factura y quieres que te pague ahorita cuando todavía no se ha cumplido ni el término, ni tú cumpliste con la condición. Como dice la abogada Laurita, las fechas 15 y último de cada mes, pues son cuestiones ciertas, ¿no? Lo que no es cierto es, lo que no sabemos es si va a presentar su factura y si esa factura va a tener los requisitos fiscales. Porque a lo mejor me traes la factura, pero esa factura ya está vencida o no estás regularmente en Hacienda, no estás dado de alta en Hacienda o ya te dieron de baja o tienes un problema. Ahorita te piden, cuando trabajas por honorarios como yo, te piden una constancia de situación fiscal, de que tú estás regular, de que pagas impuestos, porque Hacienda pudo haberte dado tu número de registro federal de contribuyentes, pero a lo mejor no has cumplido con tus obligaciones y entonces te suspenden. Y entonces no puedes expedir facturas porque a la persona a la que les pidas las facturas no van a ser válidas, porque tú le debes a Hacienda y Hacienda ya te canceló tu registro de contribuyentes. Por eso te piden esa constancia de situación fiscal para que el trabajador o el que te contrata tenga la certeza de que está regular con Hacienda y que no vaya a tener problemas él a la hora de querer deducir esos honorarios. Vamos con la cláusula cuarta. ¿Cuánto va a durar el contrato entre la directora y el jardín de niños? Dice la cláusula cuarta, vigencia. La duración del presente contrato será de un ciclo escolar a partir de su firma y se renovará automáticamente, pudiendo cualquiera de las partes darlo por terminado, siempre que la parte que desee hacerlo notifique su intención por escrito a la otra parte por lo menos con 30 días naturales de anticipación a la fecha en que surta efecto dicha terminación sin pena alguna. Aquí ya se complicó la cosa, ¿verdad? Entonces, el cliente te va a decir, a ver, abogado, explícame esto. Voy a aumentarle el tamaño para que alguien más, aparte de la licenciada Laurita, que ya vimos que está muy atenta, lo cual agradezco. Me motiva porque a esta hora ya todos estamos cansados, pero con mucho cariño aquí aprendiendo, recordando. Este es el gimnasio mental de los abogados, mis queridos compañeros. Siempre tengo una frase, así este maestro siempre sale con sus cosas, pero a veces nosotros vamos, después de trabajar, nos vamos al gimnasio, al yoga, y nos sentimos muy bien. Lo mismo es esto. Estamos ejercitando nuestra mente para que no nos vaya a dar Alzheimer, para que no se nos olvide lo que aprendimos. Y a lo mejor hasta nos da sueño y ya cansaditos dormimos más rico y aprendemos. No es que sea malo ver Netflix o lo que a mí me guste ver, pero pues para eso están los sábados, los domingos. Y tengo disciplina, como decía el doctor Juan Velázquez, que murió, el mejor abogado de México, penalista. Decía, el secreto de todo es la disciplina. Y la disciplina pues solamente uno la puede tener, ¿no? Si quiere uno ser bueno, si quiere uno bajar de peso, si quiere uno, hay que ser disciplinado.
Ahorita, pues ya existen las clases en línea, yo, gracias a Dios, pues ya doy en línea, pero muchos años ustedes lo saben porque son mis alumnos. Sabía que pararse a las 6 de la mañana, yo a las 5, 5:30, y vámonos a la calle con los riesgos y con el sueño y con el frío, y así muchísimos años, para poder después disfrutar pues de ya un estatus mejor, ¿no? Pero no es que de la noche a la mañana ya puedas disfrutar de un sueldo mejor, no, hay que construirlo y eso cuesta, se sufre mucho. Entonces, es parte de eso es estar aquí, ¿no? Esa convicción. Que tiene mucho mérito, ¿no? Porque pues, si fuera una clase donde yo los voy a evaluar para que obtengan algo, que al final sí les voy a mandar, por ahí vamos a los que concluyan. Estoy pensando en hacer un pequeño reconocimiento electrónico, que sí lo puedo hacer porque yo estoy certificado por CETEC, la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación. Tengo un certificado donde puedo otorgarles un reconocimiento electrónico y sí lo voy a hacer para que ustedes tengan una constancia también de que tomaron un diplomado, un curso. A ver si acabando obligaciones, yo creo que sí, acabando obligaciones lo hacemos. También para que ustedes tengan, pues algo, ¿no? Es bonito tener algo que les sirva para su currículum. Y repito, sí sirve, sí va a servir porque yo estoy certificado. Bueno, eso ya lo voy a ir buscando el formato y todo, y les voy a anexar mi número de instructor y mi comprobante de que estoy certificado, para que ese documento tenga validez como pues como con valor curricular, como dicen, ¿verdad? Que también debe de haber una recompensa. Eso no se me había ocurrido, pero ahorita con esto me surgió, ya para que vean, ¿no? Para que vean que cuando uno le trabaja el cerebro ya te empieza a funcionar. No me había funcionado el cerebro, ¿no? Entonces también que haya un estímulo, ¿no? Y que va a tener mucho valor porque pues apenas se enteraron ahorita. Ya muchos ya se fueron, pues no sé, no les gustó, no les importó. Está bien, ¿no? Cada quien. Bueno, ahí me acuerdan, yo me voy a acordar, por aquí lo anoto para que también les voy a pedir un favor, aprovechando. Ya vamos a pasar lista para esos reconocimientos. Entonces, por favor, lo único que les pido, ahorita no me da tiempo, pues vamos a avanzar, pero anoten su nombre en el chat. Su nombre completo en el chat, por favor, para empezar ya a juntar las listas para las constancias. Anoten su nombre completo en el chat se guarda automáticamente y con eso ya no hay de que yo sí estuve y yo no estuve. En este chat, aquí. Porque aquí es donde vemos si vienen a clases o no vienen. Bueno, y se guarda automáticamente. Yo mañana lo bajo y ya voy haciendo mi listado de quienes vienen a clase. Y ya repito, acabando obligaciones, extendemos un certificado por cada materia, ¿no? Cuando acabamos con Código Nacional, también expedimos uno en Código Nacional. Dice la cuarta cláusula, o la cláusula cuarta. Este contrato será por un ciclo escolar. Entonces, este es un término extintivo. Yo te voy a contratar por un ciclo. Entonces, aquí nos tenemos que ir al calendario de la Secretaría de Educación Pública, que es con el que tiene que estar trabajando esta escuela para ser oficial. No sabemos cuánto dura el ciclo porque aquí no viene, pero esta cláusula nos remite al calendario oficial del año en el que se esté firmando el contrato. Y entonces mi obligación de contratarte y pagarte va a ser nada más por el ciclo, término extintivo. Porque el contrato al firmarlo, pues empieza la obligación, ya nació. Pero termina o se extingue cuando termine el ciclo escolar. Oiga, pero yo me quedo hasta diciembre. No, tu contrato dice por un ciclo escolar y de acuerdo al calendario el ciclo termina en junio, así que adiós, ¿no? Pero luego dice aquí, a partir de su firma. Bueno, pues hay que firmarlo para que empiece a correr el término y hay que ver cuándo se firmó para que de ahí empiece a correr el ciclo. Dice, y se renovará automáticamente. Esto quiere decir entonces que aunque no se firme cada año, opera lo que se conoce como la tácita reconducción o renovación tácita. Cuando un contrato termina su vigencia y las partes se siguen otorgando las prestaciones, el contrato se entiende renovado
de manera tácita. Porque el que paga sigue pagando y el que trabaja sigue trabajando, entonces se entiende que los dos siguen necesitando de la prestación y entonces se vuelve de tiempo indeterminado. Eso se llama tácita reconducción. Entonces, si yo no quiero que opere la tácita reconducción, le voy a poner aquí y no se renovará automáticamente no operando la tácita reconducción. Luego viene otro contenido de la cláusula. Pudiendo cualquiera de las partes darlo por terminado siempre que la parte que desee lo notifique por escrito a la otra parte con los menos 30 días de anticipación, a la fecha en que pretenda renunciar. A ver, esta es condición o término. ¿Quién dijo yo? Es una condición resolutoria. Así es. Muy bien, Zoraida. Fue Zoraida, ¿verdad? Sí, sí, sí. A sus órdenes. ¿Por qué, Zoraida? Explícanos. Porque si ya se renovó automáticamente para darlo por concluido, está diciendo la condición que se debe de cumplir para darlo por concluido. Es decir, que se debe de notificar, sí, por escrito a la otra parte, pero también pone un plazo. Ah, ¿ya viste? Entonces es una obligación que contiene plazo y condición. O sea que es compleja. Muy bien. Porque le está diciendo por lo menos con 30 días antes de que te pretendas ir. Entonces la condición, primera condición, el que quiera lo puede dar por terminado. Eso es una condición. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento incierto. Y por porque eso necesita de la voluntad, querer o no querer, y nosotros no sabemos si va a querer o no va a querer. Esa es una condición, no se les olvide. La condición es un acontecimiento incierto de realización futura. Entonces, primera condición, que quieran darlo por terminado cualquiera de los dos. Y luego viene un término. Ahora sí, Zoraida, ¿cuál es el término? 30 días naturales de anticipación a la fecha en que pretenda que surte efectos dicha determinación. Y ahora vamos a la teleología del contrato. La teleología es la intención. Sí. ¿Por qué existe esta cláusula? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué no dice, el que se quiera ir ya no viene y a volar, se acabó, ¿no? Supongo que la intención es para tener un tiempo determinado para que alguien más cumpla o pueda cumplir con las obligaciones, bueno, no con las obligaciones, sino para darle continuidad a este tipo de obligaciones contraídas. No para que pueda dársele continuidad al trabajo encomendado, ya no por este profesional o por este trabajador, sino por otra persona diversa y tengan la posibilidad de conseguir quien supla la ausencia de esta persona. Exacto, Zoraida. Zoraida lo dice muy bien y muy técnico. Y yo lo voy a resumir, para que el barco no se quede sin capitán. Para que tú me avises que ya no quieres, pero yo tengo 30 días para buscar como patrón a otra persona que te supla. Y no me vais a salir un día con que, ¿sabes qué? Que ya no voy, yo ya no vine, y yo qué hago sin director, ¿verdad? Entonces, el que hace este contrato, que son ustedes, porque ustedes les van a pagar por hacer contratos, por revisar contratos, por demandar contratos, tienen que saber bien todo. Interpretación, teleología, obligaciones condicionales, suspensivas, porque tanto en la celebración como en la firma, como en la demanda, como en todo lo que tenga que ver con obligaciones, hay que revisarlo bien. Ustedes a veces tienen que empezar desde cero. La gente te dice, sugiéreme, tengo una escuela, quiero una directora, hazme un contrato. ¿Cuánto me cobras? 10,000, 15,000 pesos, 20,000, no sé. Voy a hacerle los contratos a todos los maestros, pues hay que revisarlo. Y prever todas estas cosas. ¿Qué quieres? ¿Cómo? Y tú le tienes, por eso el cliente te está pagando. Luego dice la cláusula, no obstante lo anterior, ambas partes convienen que aun y cuanto surte efectos de terminación del presente contrato, los proyectos a los que se refiere el anexo A del presente instrumento
deberán ser concluidos por el profesionista en el plazo establecido para ello. Bueno, aquí está hablando de unos proyectos que están pactando en un anexo. Los contratos deben de llevar o pueden llevar anexos. Los anexos, pues, pueden ser las identificaciones de las partes, el calendario de pagos, algunos proyectos a los que se hayan comprometido, y todo eso se anexa y se firma como parte del contrato y se refiere. Dice la cláusula quinta, causas de rescisión. El cliente, en este caso el dueño de la escuela, podrá rescindir el contrato al profesionista cuando éste se encuentre en lo estipulado por los artículos 46, 47 en sus fracciones, en sus 15 fracciones y 134 en sus 13 fracciones de la Ley Federal del Trabajo. Esta es una condición resolutoria. O sea, el dueño de la escuela le puede terminar el contrato en base a lo que marca la ley, ¿no? Que no asista, que falte 3 días seguidos, que incumpla con sus obligaciones, que no tenga la capacitación para todo lo que marca la ley. Aquí nos está remitiendo a los artículos que habría que revisar antes de haber hecho este contrato, ¿verdad? Para no transcribirlos aquí, o se pudieron haber transcrito, pero es muy extenso, por eso nos remite a las 15 fracciones del artículo 46, 47 y 134 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen las cláusulas legales de rescisión de un contrato. Esas son condiciones. Yo te voy a tener contratado y este contrato va a seguir estando vigente siempre y cuando cumplas con las condiciones que marca la ley. En el momento que tú no cumplas con lo que marca la ley, que tus obligaciones como trabajadores, se rescinde el contrato, se termina, se resuelve. Estas son condiciones. ¿Por qué? Porque no sabemos si se va a portar bien, no sabemos si no va a faltar, no sabemos si no va a cometer actos de fraude o cualquier otro que marque la ley. Esas son condiciones. Bueno, y así, donde le busquen, donde le piquen, están las obligaciones complejas, sujetas a término y condición. Y vaya que yo abrí este contrato al azar, porque siempre abrimos el de compraventa. Ya tiene años que lo hice, ni me acordaba de este contrato, pero cualquiera. Aquí tengo promesa, sociedad civil, promesa de venta, terminación de finiquito, arrendamiento de casas, convenios sobre locales. Los convenios también, acuérdense que son una especie de contrato donde se da por terminada una obligación, ¿no? Miren, aquí tengo uno, no sé, ya tiene tantos años que ya ni me acuerdo. Este no tiene nada y lo voy a borrar porque está ocupando espacio. Ahora vamos a ver este que dice Convenio Sandunga 2, creo que es de un local comercial. Sí, es un local comercial. Dice el señor Jesús González como arrendador y Rogelio como arrendatario. Celebran el presente convenio, es decir, van a dar por terminado un arrendamiento de manera anticipada. Para evitar una acción judicial innecesaria, es voluntad del arrendador darle 30 días a partir de esta fecha para que desocupe la localidad arrendada. Sí, aquí ya no se pusieron de acuerdo, se pelearon, entonces se pudo llegar a un convenio conciliado y se firmó. Ya no vas a continuar, ya no te voy a seguir rentando, me debes rentas atrasadas, te las voy a perdonar y te voy a dar un plazo de gracia de 30 días para que te salgas de este local. Esta es una cláusula con una obligación sujeta a término suspensivo. ¿Por qué suspensivo? Porque tú vas a poder estar ahí todavía hasta el 9 de mayo. El 9 de mayo te tienes que salir porque si no, entonces ya se suspende, surte efectos el convenio y te voy a poder lanzar por la fuerza. Previo a acción judicial, desde luego, ¿no? Un convenio pues tiene las mismas cláusulas que un contrato, nada más que acuérdense que el convenio extingue o modifica derechos y obligaciones. Resulta que aquí el arrendatario no quiso cumplir y se pusieron de acuerdo para darlo por terminado, ¿no? Tenían un contrato que ya no se quiso continuar y entonces para no llegar a juicio se le perdona la renta, se le da un tiempo para que desocupe y para hacerlo legal pues se celebra por escrito.
de todas formas, aunque sea un convenio, en caso de que no se cumpla, hay que ir a los tribunales. Pero aquí ya no sería demostrar la existencia de un contrato ni nada, sino que cumpla con ese convenio, porque ese convenio es fuente de obligaciones. Si ustedes ven, es un convenio muy sencillo, ¿verdad? Donde solamente está diciendo, pues te comprometes a desocuparme la casa, el inmueble o el local, de la calle tal. Actualmente me debes 4,000 pesos por rentas y 3,500 de rentas atrasadas por pagarés, ¿no?, vencidos. Y bueno, aquí dice, ¿cuáles son las cláusulas? El arrendador le perdona, el dueño de la casa le perdona las rentas vencidas, siempre y cuando desocupe y entregue voluntariamente el inmueble a más tardar el 9 de junio del 2008. Igual que le hacemos con la ley. Así es el derecho, los contratos. Por ahí ya ven todas las cosas que vino en Facebook. Un abogado que se estaba peleando con otro. Esas eminencias, ¿no?, o se dicen eminencias. Y le estaba diciendo al otro, se burló y no sé qué. Y entonces sus prestigios quedan en entredicho. Que no hay matemáticas en la ley. Claro que sí hay matemáticas. Estos son matemáticas. A Pitágoras le preguntaron que cuál era el número que representaba la justicia del 1 al 10. Y algunos dicen el número 1 porque la justicia debe ser primero. Bueno, eso es un razonamiento válido. Número 2 porque hay dos partes, un actor y un demandado. Bueno, también es válido. Pero Pitágoras dijo que era el 4. El número que representaba la justicia era el número 4. Le quisieron poner una trampa como a Jesucristo, una trampa argumentativa, ¿no? Porque le dijeron, a ver, si en el derecho todos son números, dime qué número representa la justicia. El 4. ¿Por qué? Bueno, dijo Pitágoras, porque el cuadrado, para que sea cuadrado, déjenme agarrar mi plumita, debe ser perfecto. Para que a poner esto, tiene que tener 4 lados iguales. Ay, perdón, bueno, suponiendo esto aquí ya me salió otra cosa, ¿no? Pero si fuera un cuadrado, con mucha imaginación, tendrían que ser exactos, ¿no? Y entonces el cuadrado es equidad, es igualdad entre las partes. Todas las partes deben de ser tratadas igual. Esa es la justicia. Por eso él dijo número 4. Pero si nos vamos a nuestras clases de preparatoria de lo que son las ecuaciones, yo creo que sí les tocó a ustedes. Si A, entonces B, la condicional, si no B, entonces C. Es el lenguaje lógico matemático, que incluso se utilizaba antes en las computadoras para programar. Antes se programaba todo así de manera manual y directa. Y aquí están las condiciones, aquí está el lenguaje matemático en el contrato, así como aparece en la ley. Vamos al contrato. Te perdono lo que me debes, las rentas vencidas, la luz, los 7 meses, las 7 letras de cambio, siempre y cuando, ahí está la condicional, siempre y cuando me desocupes y entregues voluntariamente la posesión del inmueble a más tardar el 9 de junio. Entonces, si tú me entregas el 10 de junio, como el fin de semana les dejé tarea y les dije, mándenme el examen el domingo en la noche. Oiga, ¿qué horas? El domingo tiene 24 horas, mándamelas hasta las 11:59, porque, bueno, hasta las 12 de la noche, porque a las 12 a 1 ya es lunes. El término es hasta las 12. Pues apenas hoy que es jueves me está llegando un examen. Ay, perdóneme, es que no tenía yo máquina, no sé qué tontería me dijo un alumno. Mentira, pero ya son maestros, doctores, ¿no? Pobre gente de sus clientes que se les van los términos, pues porque algo tan sencillo como mandar un correo para pasar una materia no lo quieren hacer. Ya no quiero pensar si les hago o les dejo un trabajo. Así están las cosas, ¿no? Y por eso se pierden los juicios luego por la irresponsabilidad de uno, ¿no?
Entonces dice aquí que si el día 9 de junio no me entregas, entonces yo no te perdono nada. Y este convenio, entonces, la obligación de perdonarte nace en el momento que tú me entregues. Este convenio, esta cláusula es suspensiva, una condición suspensiva con término. Yo no te voy a perdonar hasta que tú no entregues, pero para entregarme tienes hasta el 9 de junio, no más. Yo no sé si vayas a entregar o no, esa es una condición. Esa condición hace que surja la obligación de yo perdonar. De tal manera que si tú el 10 me entregas, ya no te voy a perdonar. Me tienes que pagar, porque la condición era que desocuparas a más tardar. Si te vas el 8, pues ahí sí, porque entonces respetaste el término, te puedes ir desde mañana. No dice exactamente el día 9, dice a más tardar. Bueno, a más tardar es el 9, no el 10. Dice la cláusula segunda de este convenio, el arrendatario, que es el inquilino, en caso de no cumplir con lo pactado, conviene que pagará una pena de 5,000 pesos por daños y perjuicios. Además de que se entiende de que renuncia a la condonación y pagará las cantidades que debe. Esta es la cláusula penal. Te estoy regalando las rentas, te estoy dando un mes, pero si tú no cumples con salirte a más tardar el 9 de junio, y tú no cumples esa condición con término, entonces la consecuencia es que te surge una nueva obligación, pagarme a mí por vía de indemnización 5,000 pesos por daños y perjuicios, por el incumplimiento de esa obligación. Y además, pues tendré acción penal para sacarte. Entonces, pues ahorita yo les expliqué así, a mí, mis maestros que eran unas eminencias, pues nunca me lo explicaron con los contratos. Nomás me enseñaban, apréndete lo que es un plazo, un término, suspensivo, extintivo. Y me daban el ejemplo, ¿no? De que te pago el coche cuando termines, ya está ahí. Ya cuando uno practica, dice, pues aquí está la utilidad, ¿no? ¿La ley utiliza eso? Sí, también en la ley encontramos condiciones suspensivas, términos suspensivos o extintivos. A ver, bueno, vamos a abrir el Código Civil y vámonos, déjenme anotar para después no perder el artículo, 1951. Vámonos a un artículo. La ley es fuente de obligaciones, también, bueno. Vámonos al tema de alimentos. Por poner un ejemplo, pero puede ser cualquier tema, porque la ley pues es la principal fuente de las obligaciones. Un segundito, ¿eh? Creo que ya vamos por ahí, ya estamos llegando. Aquí está, los alimentos. Los cónyuges o concubinos están obligados a darse alimentos. A ver, aquí ya está más compleja la cosa, pero yo sé que ustedes le van a encontrar. Aquí hay una obligación con término o condición. La obligación ahí está, la obligación es darse alimentos. Entonces yo le tendría que dar alimentos o pensión alimenticia a Laurita. No, ¿verdad, Laurita? Porque tendrías que ser, ¿qué?
mi cónyuge o mi concubina, y eso es una condición o un término, es una condición. Una condición. Entonces díganme ustedes, esto que estamos viendo está en todos lados. Y a mí nunca me lo enseñaron así, Laurita. Yo hasta, por eso es que termino uno la carrera y dices, pues todo lo que me enseñaron no sirve. ¿Cómo que no sirve? Ahí está, ¿no? Yo ya estoy viejito y entonces ese es el plus que les doy con mucho cariño, ¿verdad? Y ya les enseño que estas cosas no son un montón de palabras que nos enseñaron nomás porque el maestro tenía que hacer tiempo, ¿no? Y cobrar, ¿no? Todo tiene una utilidad. Entonces, si dice aquí, los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o imposibilidad de los hijos están los descendientes más próximos en grado. Ah, bueno, entonces yo le tengo que dar a mis padres, pero pues no a mis hermanos. De acuerdo a este artículo, ¿verdad? Bueno, luego dice, vamos más adelante. Las niñas y adolescentes gozarán de la presunción de necesitar alimentos. Permítanme tantito. Acción para pedir alimentos. Vamos a la terminación, ¿no? Que es cuando termina la obligación. Bueno, la obligación se suspende por las siguientes causas. Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos. Esa es una condición. ¿Cuáles son las causas de que deje de necesitarlos? Pues una es ya se murió, ya llegó a la mayoría de edad, ya tiene carrera, ya es mayor de edad. Entonces, en ese momento se suspende, se termina, se extingue la obligación, porque ya no los necesita. También cuando injuria o comete violencia familiar contra el alimentista mayor de edad, cuando de los alimentos dependa la conducta viciosa, estas son condiciones. Aquí hay un término. La jueza o juez de lo familiar resolverá sobre el monto de la deuda de personas que se hayan endeudado por pago de alimentos. La persona obligada mediante resolución judicial al pago de una pensión no la cubre sin causa justificada por 60 días, el juez deberá dar aviso a las autoridades migratorias. Si tú eres un extranjero, ahorita que está de moda la Argentina majadera, la discriminadora, si tú eres un extranjero y tienes la obligación de dar pensión alimenticia y en 60 días no cumples con esa obligación, el juez tiene la obligación de darle aviso a la Instituto Nacional de Migración para que aseguren que no se vaya del país, le restrinjan la salida, le quitan el pasaporte. Entonces la condición es que no haya cumplido con su obligación alimenticia en 2 meses, 60 días. Ahí hay una condición para que no lo dejen salir del país y le quiten el pasaporte. En fin, todo en las leyes, todo en los contratos son condiciones, son términos. Entonces esa figura pues es lo que nos hace es analizar más a profundidad, porque el cliente nos va a preguntar, oiga, me demandaron, oiga, quiero hacer un contrato, y entonces tenemos que saber cómo se estructuran, es la estructura de las obligaciones. Vamos entonces, no sé si quede duda sobre obligaciones condicionales y obligaciones sujetas a término. Bueno, vamos con el siguiente tema y terminamos. Ya vimos obligaciones a plazo y obligaciones condicionales. Vamos con obligaciones conjuntivas y alternativas. Obligaciones conjuntivas, cuando las personas se obligan a varias cosas conjuntamente. El ejemplo clásico que yo les ponía cuando hablé de esto fue, cuando vas a un restaurante y pides un menú o lo que se llama para nosotros los pobres, una comida corrida, ahí dice el letrero, comida corrida 180, ¿no? Y ahí te ponen sopa y arroz y guisado y agua y postre o café. Ah, caray. Entonces, la I es copulativa. Esas son obligaciones conjuntivas. Porque me vas a dar la sopa, me vas a dar el arroz,
me vas a dar el guisado, pero al final tú me vas a dar el postre o el café, porque hay una O. Nada más estás obligado a una cosa como persona deudora. O quieres postre o quieres café. Porque si dijera postre y café, entonces es el postre y el café. Y la ley es igual. Una I, por ejemplo, aquí en este mismo artículo. Si el deudor se ha obligado a dos hechos, o a una de dos cosas, o a un hecho, o a una cosa, aquí está diciendo opciones, o una u otra. Pero si dijera y, ahí sería una obligación conjuntiva. Su mismo nombre lo dice, ¿verdad? La alternativa es, ¿quieres huevos con jamón, con chorizo o a la mexicana? Esa es una obligación alternativa donde la elección pues está a cargo de quien deba de estar, ¿verdad? Del cliente, por ejemplo, en un restaurante, ¿no? Compré un coche, ¿lo quieres rojo, verde o azul? Ah, pues yo quiero rojo. No hay, bueno, entonces no lo quiero, no celebro el contrato. Entonces, depende del contrato. Si el contrato dice que me obligué a varias cosas, las tengo que cumplir. Te voy a pintar la casa, te voy a arreglar la luz, te voy a arreglar el baño. A todo eso te vas a obligar. Pero si tú pones una cosa u otra, solo te arreglo la luz. Yo no soy albañil, soy electricista. Entonces esa es una alternativa. El obligado, dice el artículo 1961, el obligado a diversas cosas o hechos conjuntamente debe dar todas las primeras y prestar todos los segundos. Esa es la obligación conjuntiva. Si tú te obligas a todo, pues a todo. Por ejemplo, el contrato de matrimonio, el matrimonio dice, pues le dará pensión alimenticia a un hijo o a otro, ¿no? Deberá de darle pensión a todos los hijos que tenga. O le dará pensión a la esposa o al hijo, no, es a los dos, ahí no hay alternativa, ahí es conjuntiva. En las obligaciones alternativas, la elección corresponde al deudor. Claro, pues si yo voy a elegir o a quien el contrato lo establezca, ¿no? Porque también puede ocurrir en el ejemplo sencillo del restaurante que ya se acabó el postre, ¿verdad? Entonces te dicen, para el postre hay pastel, helado y flan. Oiga, yo quiero helado, híjole, ya se acabó. Entonces ahí hay un caso fortuito en el cual pues no tiene responsabilidad el restaurante, así ocurre y uno no va a demandar por esas tonterías y dice, bueno, entonces tráigame pues un helado, ¿no? O tráigame un arroz con leche, si ya se acabó el helado. Son cosas que se resuelven así en el momento, ¿no? Pero cuando hablamos ya de un contrato donde van miles de pesos de por medio, o millones, ya no vamos a dejarlo a la elección como un menú, ya lo vamos a poner en un contrato. Y les platicaba yo el tema del Uber, ¿no? Cuando tú encargas las compras por Uber, la misma aplicación te dice, en caso de que no haya, esto ocurre más cuando compras el súper, ¿no? Cuando compras un alimento, casi siempre si está disponible ahí, pero hay veces que tú compras por decir, mandas comprar agua, ¿no? Agua Evian. La aplicación te dice, en caso de que no haya agua Evian, ¿autoriza usted a sustituir este artículo? Y ya te ponen artículos alternativos. Bueno, pues entonces que sea, en caso de que no haya, esa es la condición. En caso de que no haya agua Evian, pues entonces que sea Ciel. Oye, pero en caso de que no sea Ciel, no, entonces no. En caso de que no haya, también te da la opción, en caso de que no haya agua Evian, de que me regresen mi dinero, ya no compro nada, no quiero. Entonces te da la oportunidad de elegir la alternativa o no elegir. Entonces todo eso se puede dar lo mismo. Si ahorita abrimos un contrato, pues no todas las son alternativas, pero las vamos a encontrar. Ustedes también lo que tienen que hacer es distinguir entre una obligación alternativa y una obligación conjuntiva. Y voy a poner un ejemplo, la cláusula penal. La cláusula penal es como la que vimos ahorita en el convenio que acabo de abrir.
En el convenio que acabo de abrir decía, en caso de que no se salga el inquilino el día 30 de mayo, pagará por concepto de daños y perjuicios 5,000 pesos. Entonces, en este caso, ya no se van a poder cobrar daños y perjuicios más los 5,000 pesos, ¿no? La cláusula penal lo que hace es predeterminar los daños y perjuicios. Los estás adelantando su cuantificación. No se vale que le cobres los 5,000 pesos más daños y perjuicios, ¿no? La cláusula penal son los daños y perjuicios predeterminados. Entonces ahí no hay ahí tú tendrías que decidir si te vas por daños o perjuicios o por cláusula penal, porque la ley no permite las dos porque son lo mismo. Bueno, las reglas de la alternativa y la conjuntiva están en el 1961 y incluso para el tema de la interpretación de la ley, pues también es importante eso, ¿no? Sobre todo en materia penal. Déjenme rápido abrir aquí el Código Penal para un ejemplo, ¿no? De las comas, las cis, sobre todo en materia penal, que la interpretación de acuerdo al 14 constitucional es una interpretación estricta, es decir, que debe ser con apego a derecho, no se admite analogía ni mayoría de razón. Para que una persona sea acusada de un delito, tiene que existir un delito, ¿verdad? Estrictamente la conducta se debe de apegar, dice la ley, la Constitución dice, exactamente al tipo penal, porque si no, no hay delito. Para que haya delito, tiene que haber una conducta exactamente aplicable al delito que se trate. Y voy a abrir entonces ahorita, bueno, por ejemplo, la ley de cultura cívica, ¿no? Que era algo que platicaba yo con Gaby que casi nadie conocemos. Y eso es lo básico, que por lo menos por curiosidad, ¿no? Ahorita que pasó lo de la señora esta, la extranjera, ¿no? Que insultó al policía y todo esto, pues luego ni conoce uno la ley de cultura cívica y es lo más básico que un abogado debe de saber, la diferencia entre un delito y una falta administrativa. La ley de cultura cívica, como ustedes saben, establece infracciones administrativas que se castigan con una multa o con un arresto hasta de 36 horas y no son delictivas. Dice el artículo 26, infracciones contra la dignidad de las personas. Son infracciones contra la dignidad de las personas dejar, intimidar o maltratar. La palabra o convierte esta coma en o. Entonces, la infracción se comete cuando yo intimido. Con eso ya está cometido. No necesito dejar, intimidar o maltratar, porque si aquí hubiera una I, ay, perdón, no creo que no lo están viendo, ¿verdad? Perdón. A ver, no sé por qué no se compartió. Déjenme abrir la ley. A ver, cosas del, ya saben, de aquí de la plataforma, permítanme. Todo esto nos va enseñando, por eso la carrera es larga y todo, porque en estos estudios nos vamos aprendiendo interpretación, argumentación. En materia penal, les repito, es más claro, pero en todas las leyes, en todos los contratos, aplica este tema de interpretación. A ver si ahora sí se abre. Ah, sí, ya lo tengo en pantalla. Si aquí dijera dejar, intimidar y maltratar, entonces yo tendría que dejar, intimidar y maltratar. Pero dice o, la o es disyuntiva, entonces es alternativa. Con uno de estos dos verbos rectores se tipifica la conducta. Luego dice física o verbalmente. Ah, puede ser por un golpe o por una palabra. Pero si dijera física y verbalmente, entonces tendría que ser, perdón, lo voy a decir de broma, tendría que ser un madrazo y una grosería. Si no se dan los dos, no hay infracción. Pero como dice física o verbalmente,
Puede ser una u la otra. Y luego dice a cualquier persona o grupo de personas. Lo mismo, ¿no? Disyuntivo. Luego dice, vamos a buscar una copulativa. Propinar a una persona en forma intencional y fuera de riña. Aquí hay una I. Entonces, para que se dé este delito de, bueno, perdón, esta falta administrativa de golpes, se le tienen que propinar a una persona y además tiene que ser en forma intencional y además tiene que ser fuera de una riña. Se tienen que dar las tres condiciones. Porque si yo le empiezo a pegar a la pared, estoy loco y le empiezo a pegar a la pared como loco, no hay falta administrativa mientras no dañe la pared. ¿Por qué? Porque no es una persona. Aquí dice que los golpes deben de ser a una persona. Si voy caminando en la calle y vengo con el celular, ¿verdad? De sonso y choco con una persona y le tiro el café, pues venía yo distraído, fue un accidente, no fue intencional. Hasta uno dice, perdón, disculpa, ¿no? Cuando va uno caminando y te enfrenas o te volteas y le pegas a alguien que viene pegado, tú mismo le dices, perdón, disculpe, no fue intencional. Pero ya le di un golpe, sí, pero no fue intencional. Entonces no hay falta administrativa. Y aquí dice fuera de riña, ¿no? Además, tiene que haber sido fuera de una pelea, porque si hay una pelea, entonces ya estamos en otro supuesto. Entonces, aquí sí se tienen que dar todas las condiciones para que los golpes entren en el supuesto del artículo 26, infracciones contra la dignidad de las personas. Entonces, las comas, las sis, ¿verdad? Las os, vienen precisamente de la interpretación que estamos haciendo de las obligaciones llamadas conjuntivas o alternativas, o una u otra, o las dos, o las tres, o las cuatro. En un contrato, si alguien se comprometió a darte varias cosas, tiene que cumplir con todas las que se comprometió. Bueno, obligaciones mancomunadas. Todavía acabamos con este tema, nada más vamos a ver mancomunadas y solidarias, que también yo ya lo había explicado, es muy sencillito y ya nos despedimos para que la próxima clase hablemos de las obligaciones de dar. Esto ya es muy sencillo. Mancomunidad, bueno, en una obligación puede haber pluralidad de personas, puede haber pluralidad de personas activas o pasivas, es decir, pluralidad de deudores o acreedores, o un acreedor y varios deudores, o viceversa. Estas personas viven en un edificio y cada una de ellas tiene un departamento. Aquí hay una mancomunidad. ¿Por qué? Porque tienen obligaciones derivadas de que están en un mismo lugar, que es un inmueble, ¿verdad? Y entonces ese inmueble paga predial, paga agua, paga luz. Pero como hay mancomunidad, lo que hay que hacer es que cada quien responde de su parte. Y por eso les ponen medidores de luz y de agua a cada uno de ellos. Aunque tengan un solo tanque de gas o un solo tanque de agua, cada quien paga lo que consume, no se reparten a partes iguales, porque el señor del departamento 1 gasta menos, el del departamento 2 gasta más, y el otro ni siquiera está. Respecto a ese inmueble, pues el predial, ahí sí, el predial se repartirá en partes iguales. Pero cada quien responde del predial de su departamento, porque simplemente lo que tenemos aquí es una mancomunidad. Entonces, si los dueños de ese edificio le quieren cobrar a alguien que no ha pagado, pues se tendrán que ir exclusivamente con el inquilino que no ha pagado. Cada quien es responsable de su parte en la mancomunidad, aunque todos están unidos por una situación que es, pues que ahí hay una mancomunidad de propiedades o posesiones en un mismo edificio.
También puede haber esta es la mancomunidad pasiva, pluralidad de deudores. Pero también puede haber mancomunidad activa. Estos departamentos los vendió el Infonavit junto con el banco y otra empresa que se llama Sofoles, ¿no? Les dio créditos, tienen 3 créditos. Cada quien es responsable de cobrar su parte, el Infonavit su parte, el banco su parte y la Sofol su parte. Esa es la mancomunidad activa. Y eso está establecido en los contratos. Ahora vamos con la otra figura. Bueno, nada más revisamos en la ley. La ley dice que es mancomunidad. Hay pluralidad. Cuando hay pluralidad de deudores o acreedores tratándose de una misma obligación, existe la mancomunidad. Yo aquí soy un maestro y son 13 alumnos. Hay mancomunidad pasiva, ¿no? Bueno, o activa, porque son mis acreedores de que yo les tengo que prometer lo que les dije, el diploma que les dije, ¿no? O el reconocimiento que les dije. ¿Por qué son mancomunados? Porque estamos en un salón de clase, de la misma clase. Nada más en este tema somos mancomunados. Pero vamos a suponer que Zoraida o Laurita, o Magdalena o Rocío, o Gaby o Eduardo o Anton dicen, a ver, maestro, mándeme a mí los diplomas, yo se los voy a mandar a los compañeros, se los voy a llevar hasta su casa. Soy muy buena onda y no tengo que hacer y los quiero conocer, entonces Eduardo va a ser solidario. La solidaridad es que uno de ellos, sea uno de los deudores o uno de los acreedores, se compromete voluntariamente o la ley lo obliga a representar a los demás. Es decir, el banco le puede cobrar a los deudores el dinero que le deben al banco, el dinero que le deben al Infonavit y el dinero que le deben a la Sofol. Todo. Porque son solidarios. En el contrato se estableció que cualquiera de ellos podría cobrarle a los inquilinos la deuda total. Obvio, después el banco le entregará su parte al Infonavit y su parte a la Sofol. La solidaridad siempre debe de constar en el contrato, desprenderse de la ley. Por eso, en la sociedad conyugal, los esposos son solidarios. Hay solidaridad. ¿Por qué? Porque responden cualquiera de los dos por la totalidad de una casa, ¿no? En el caso de los bienes mancomunados, por ejemplo, el hombre responde de su mitad y la mujer responde de su mitad. Si el hombre se mete en una deuda, pues solo le pueden embargar la mitad al señor, la señora no, porque ella no firmó. Pero si firmaron los dos, entonces están siendo ¿qué? Solidarios. Si los dos firmaron el préstamo, son solidarios. Y entonces responden los dos. Y yo puedo demandar a uno o al otro. Ellos me responden de la totalidad. Vámonos entonces a qué es la solidaridad. Doctor, Sí. buenas noches. Adelante. Es como en el pagaré, ¿no? Cuando se pone el aval. ¿Sí? Así es. El aval es solidario. ¿Por qué? Porque si no te paga uno, te tiene que pagar el otro. Dice el artículo 1984, ya hablamos de la pluralidad de deudores. Ahora, la simple mancomunidad de deudores, dice el 1985, no hace que los primeros deban de cumplir íntegramente la obligación. La deuda se divide en tantos cuantos deudores y acreedores haya. Las partes se presumen iguales mientras no se demuestre otra cosa. Eso que les estoy explicando aquí está ya en términos legales. Ahora, además de la mancomunidad, habla solidaridad, como cuando dice Eduardo, ¿sí? Vamos a borrar todo este merequetengue. Además de mancomunidad, habrá solidaridad, como por ejemplo en un pagaré, dice Eduardo, y tiene toda la razón. En un pagaré lo firma el doctor Lembo, ¿verdad?
y luego lo firma Gaby como aval. Entonces, Gaby y Francisco Lembo son solidarios. ¿Por qué? Porque los dos firmaron como deudores. Y entonces, ustedes como acreedores pueden demandarme a mí o la pueden demandar a ella. El pagaré es de 100,000 pesos. Pues a Gaby le pueden demandar los 100,000 o a mí los 100,000, a cualquiera de los dos. Obvio, ustedes pues van a buscar al que tenga bienes, ¿no? Y le van a exigir el total de la obligación. ¿Por qué? Porque somos solidarios. Ya después, pues yo tendré que irme por vía de regreso a cobrarle sus 50,000 pesos a Gaby. Pero si no fuéramos solidarios, que fuéramos mancomunados, espérame, ella te debe 50 y yo te debo 50. Sí, pero es que respecto a un mismo bien, sí, pero en el contrato establecimos que ella respondía de sus 50,000 y yo de mis 50,000. A mí no me puedes cobrar los 100,000 porque no somos solidarios. El contrato dice que somos mancomunados, no que somos solidarios. Para eso en el contrato le tengo que poner que Gaby y Francisco aceptan ser deudores solidarios, lo cual ocurre por ley, como lo acaba de decir Eduardo, cuando firman como avales. El que firma como aval acepta ser solidario con el deudor. O sea que dice, si no te paga el deudor, pues yo te pago. Ese es el aval, ¿no? Bueno, entonces lean por favor los artículos en comento, registren su nombre para asistencia, para los efectos que ya habíamos comentado. Y la próxima, no sé, repito, mañana si me dé tiempo, porque tengo un compromiso legal, pero mañana veríamos familiar. Yo les aviso más o menos a mediodía, por la tardecita, si se puede o no se puede. Si no, el lunes iniciamos con juicio oral familiar, seguimos con juicio oral familiar. Ya vamos a empezar a ver ya una audiencia oral familiar, porque ya vimos pruebas, escritos y todo. Ahora sí vamos a ver una audiencia completita de pérdida de patria potestad y la vamos a analizar conforme a la ley. Y para el día jueves de la semana que entra veremos obligaciones de dar, obligaciones de hacer, de no hacer. Entramos a contratos y terminando contratos, cuando acabemos contratos, pues acabamos ya obligaciones. También nos falta transmisión de obligaciones. Todavía falta un poquito para su reconocimiento, pero quiero fijar bien. Ahora sí que hablando de obligaciones, quiero fijar en qué momento surge mi obligación de entregarles su constancia que les dije. Ahora si no me van a decir, es que usted nos dijo que hay que comprometerse bien, ¿no? En los términos son estos. ¿Cuándo acaban las obligaciones? Bueno, las obligaciones van a acabar cuando lleguemos al artículo después de los contratos. Acabando contratos, ahí ya les extiendo su constancia, pues que abarca todo lo que es civil 1, 2, bueno, de obligaciones, pues. Vamos por partes. Y después ya veremos con el otro curso también, pero registren su asistencia, ¿no? Nos vemos, primeramente Dios, el día de mañana y yo les aviso con tiempo, ¿vale? Cuídense, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches y gracias. Gracias a ustedes.